Atención maestros, bienvenidos a Para Maestros, el podcast diseñado y pensado en ti y en los desafíos del aula de hoy. Soy Carolina Londoño y aquí conversaremos de todo un poco, desde mis experiencias como docente en el extranjero hasta análisis de tendencias. Y junto con Juan hablaremos con colegas inspiradores. Si buscas discusiones relevantes y herramientas prácticas, este es tu podcast. Dale play a Para Maestros. Profes, bienvenidos a otro episodio más de Para Maestros. Hoy estamos muy emocionados. Como les dijimos en el episodio pasado, tenemos a una persona muy interesante que nos va a hablar de la educación socioemocional. ¿Qué tan importante es esto? Y bueno, queremos conocer su experiencia, su proyecto, todo lo que viene interesante, aparte porque en Colombia se acaba de aprobar la cátedra de socioemocional, entonces viene perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Diego Olivar y bueno, pues llevo toda mi vida dedicado a la educación. Hace unos años, en el 2016, saqué, bueno, pues aprobé las oposiciones, que es pues participar dentro de un proceso de selección, quedé el número uno de ese proceso y desde ese día pues he intentado darle un poco la vuelta a ciertas cosas que considero que pueden ser mejorables o que nos pueden permitir darle más calidad a la educación. Y actualmente pues me encuentro trabajando el año que viene, comienzo como director en un colegio de aquí de España y vamos a incluir como aspecto novedoso y algo que tenemos muchísima ilusión es un área de educación emocional dentro del propio currículo. O sea, es decir, como una asignatura más, como matemáticas lengua y es algo que os vengo a contar porque me parece que es un proyecto que debe extenderse a todo el mundo. Exactamente. Juan, ¿cómo estás? Cuéntanos cómo estás hoy. Así es, Carolina, un gusto saludarte, un gusto tener a Diego también aquí desde España. Bueno, la educación socioemocional definitivamente es un tema actual, coyuntural. Creo que nos van a dar muy buenas herramientas para nosotros llevarlas al aula. Creo que es fundamental que nosotros conozcamos cuáles son las necesidades que tienen nuestros estudiantes en temas de salud emocional y bueno, quédense con nosotros hasta el final del video. Por favor, véanos totalmente porque es que vamos a aprender muchísimo. Recuerda, bueno, Diego, entremos en business. Let's Venga. start. Tienes una experiencia educativa bastante amplia y queremos saber por qué y cómo evolucionó esa necesidad de enseñar en educación emocional a lo largo de tu carrera. ¿De dónde sale esa idea? Pues realmente fue de un golpe personal bueno, pues al final yo creo que a todos en la vida nos hace clic en algún momento, alguna situación, y a mí me ocurrió en el momento en el que mejor a priori estaba, pues tenía un trabajo estable, nos habíamos mudado a una casa más grande, había nacido mi hija, o sea, todo parecía que era perfecto, pues en ese momento para mí no era perfecto interiormente. Y es verdad que pasé un proceso complejo y a partir de ahí lo que pensé es que cómo podía ser que yo que había sido el número uno de la oposición, que debía tener más herramientas que nadie, nunca había aprendido absolutamente nada de cómo gestionar realmente la vida. O sea, había hecho pues magisterio, la licenciatura, luego había hecho pues diferentes estudios posteriores y en ningún caso me habían explicado cómo podía tener esas herramientas para gestionar mis emociones o mis pensamientos. Y una vez que superé esa fase, pues mi intención fue empezar a ver cómo estaba la situación. Y es verdad que al final los datos, como sabéis, son realmente pues alarmantes, ya no solo a nivel de enfermedades mentales, que dicen que va a ser la nueva pues, máxima pandemia del siglo XXI, sino ya suicidios infantojuveniles. Y a partir de ahí, pues viendo lo que me había ocurrido a mí, decidí que tenía la suerte de estar dentro del sistema educativo, que considero que es el único sistema en el que al final vamos a poder tocar esa tecla, porque al final tenemos el 99% de la población, de nuestros clientes, Ujú. sentados delante de nosotros ciertas horas. Y es el único sistema en el que yo considero que todos los dedicados a la educación tenemos la suerte de poder intentar modificar y cambiar la dinámica que ahora mismo pues, es más que preocupante. Claro que sí, totalmente y supremamente relevante porque justo nosotros somos colombianos de área de conflicto y aquí la educación socioemocional tampoco, pues está y no está, ¿no? Se supone que se debe enseñar muchas cosas, pero todavía no estaba, o sea, no estaba como oficializada.
porque pues los maestros igual lo hacemos, o sea, igual la mayoría de Sí, maestros dejamos el contenido y nos ponemos a trabajar en desarrollo de manejo de conflictos y ese tipo de cosas, pero pues ya tenerlo más oficial es bastante interesante. Y tú como futuro director de CEIP, se llama, de Pedro Gómez sí, sí, Bosques es un centro de educación infantil y primaria, se denomina así, sí. público, es Sí, público. sí, sí, sí. Ah, ok. Genial, genial. ¿Cómo crees, cómo vas a desarrollar esa educación socioemocional en la primaria? ¿Y qué te motivó para enfocarte en esta edad, en estas edades? Pues, a ver, yo creo que estas edades son, yo diría que, bueno, aparte de que, bueno, pues hay estudios que demuestran que incluso antes ya son edades donde nuestra pizarra, yo digo que al final nosotros nacemos todos con una pizarra que puede ser en blanco, y luego todas esas experiencias que vamos viviendo, que nos van, pues cuando somos pequeños nos las escriben nuestros amigos, las cosas en la pizarra nuestros padres. Y lo único que tiene esa pizarra es que las cosas no se pueden borrar. Entonces, cuando somos pequeños y estamos en estas edades de 6 a 12 años, incluso antes, lo que nosotros podemos hacer desde la educación es intentar dar alguna pauta para que todo lo que nosotros recibimos se quede escrito en las pizarras de alguna manera que no nos marquen para toda la vida. Entonces, mi idea en el cole, pues es intentar que todos los niños que hoy en día, pues es que creo que esto es como una luz, ¿no? O sea, nosotros somos padres con ciertas situaciones que hemos vivido, con ciertas taras emocionales y se las traspasamos a nuestros hijos. Entonces, en algún momento tiene que haber un cortafuegos que decida que tenemos que dar herramientas a los niños. Y estas edades son muy importantes porque luego cuando pasan a la adolescencia, por así decirlo, ya empiezan otros problemas que sin tener herramientas pueden ser peligrosos. De acuerdo, de acuerdo. Y Juan, tú tienes experiencia mucho en eso porque ustedes trabajan también en esa educación sexual. Entonces, siempre que están muy interconectadas las dos. Sí, claro, por supuesto, porque precisamente muchos de los temas de salud socioemocional que tienen nuestros estudiantes en la actualidad, pues tienen que ver también con todo su desarrollo psicosexual. Pero te quería preguntar, Diego, ¿cuáles son en específico los desafíos que estás enfrentando o que vas a enfrentar con la implementación de este programa de socioemocionalidad en tu institución educativa? Pues, Juan, muy buena pregunta, porque ahora mismo nosotros lo que hemos hecho ha sido un test inicial que realmente es sorprendente, que es algo que parece mentira, pero yo creo que todavía no se había hecho realmente a la materia prima, ¿no? Que es preguntar a los alumnos ciertas cosas, como por ejemplo, ¿qué es un pensamiento? Cuando tú les preguntas a los niños y a las niñas qué es un pensamiento, que es algo que luego a nosotros, a los adultos, nos machaca la vida, por así decirlo, o puede ser que nos haga ver la vida de una manera o de otra, muchos de los niños, sorprendentemente, te dicen que los pensamientos son ellos mismos. Entonces, lo primero que nosotros queremos intentar transmitir es que los pensamientos no eres tú, o sea, tú no eres tus pensamientos. Algo que se dice en el budismo que es como un sentido a mayores, que tú, por ejemplo, si pasas por una frutería y hueles un limón, no eres un limón. Pues igual con los pensamientos, ¿no? Que nos hacen tanto daño. Entonces, lo primero es, hemos hecho un test donde hemos preguntado ciertos aspectos que pensamos que son importantes, los pensamientos, las emociones, por ejemplo. Está claro que cada vez, como bien decía Carolina, los docentes trabajamos más la educación emocional. Y una de las cosas que hacemos es intentar decir que las emociones no son buenas ni malas. Pues en este test, cuando tú les preguntas a los niños, ellos pueden poner una emoción buena, mala o neutra. Al final, las emociones como la ira o la ansiedad las ponen como malas. Ujú. Aunque nosotros les hayamos dado la idea de que ninguna es buena o mala. Y nosotros lo que tenemos, la idea que queremos trabajar en este área, que al final va a ser, o sea, el éxito es incluirla dentro del currículo, porque habrá que poner nota también y todo el mundo lo ve como bien decís, con más seriedad, es intentar que primero tengan esa posibilidad de tener herramientas para que cuando les ocurran cosas tengan la posibilidad de saber un poco qué hacer. Primero, pues desde el ámbito que decimos de los pensamientos, que a nosotros, o por lo menos especialmente a mí, me parece que es algo que realmente tenemos que trabajar
porque los pensamientos empiezan a aparecer, los pensamientos tóxicos ya en estas edades, y eso te produce una rumiación y te produce que, pues hablamos también del bullying, que sería otro tema, cuando te puede ocurrir algún conflicto, esos pensamientos que pueden hacer que las situaciones se hagan muy grandes, incluso imposibles de superar, y luego pues esa gestión emocional de saber que al final pues esa aceptación que tenemos que intentar trabajar es algo que por lo menos a mí me hubiese gustado también que me hubiesen enseñado. Luego es verdad que tenemos muchas técnicas, lo vamos a intentar hacer mediante juegos, pues juegos con cartas, juegos de role-playing, todo práctico. O sea, la teoría aquí hemos creado además, tenemos un aula, que tengo un claustro maravilloso que ha preparado pues, un aula específico para cambiar esa dinámica de estar sentados, sino que vamos a hacer como 3 espacios dentro del mismo aula. Y nuestra idea es pues empezar así y hacer algo que nos hubiese gustado a nosotros, que es que nos cuenten cosas para aprender a vivir como pensamos que debe ser. Claro, súper interesante. ¿Has tenido algún reto con los padres de familia, con los directivos, o ha sido como, venga, bienvenido? ¿Cómo ha sido eso? A ver, el proceso, nosotros lo primero que hemos hecho ha sido crear el currículo, que es algo totalmente pues, trabajoso, porque tienes que crear absolutamente todos los elementos curriculares. Una vez que lo desarrollas, necesitas presentarlo en el claustro, que es al resto de compañeros, que realmente, pues lo que comentabais antes, al final es que tú puedes dar matemáticas, pero al final de días que das matemáticas 5 minutos y lo demás estás solucionando conflictos. Entonces, el claustro lo aceptó muy bien. Luego, el consejo escolar con las familias también, porque al final yo creo que son recursos para todos. Y tenemos la suerte que aquí tanto la inspectora como la administración y consejería nos dieron el OK y nos apoyaron pues para poder intentar. Ahora la presión la tenemos nosotros, que tenemos que intentar que esto pues realmente funcione como consideramos. Y luego ya hemos desarrollado la parte metodológica y los libros. O sea, el trabajo ha sido de verdad que intenso, pero bueno, tenemos muchas ganas y mucha ilusión por llevarlo al aula. Claro que sí, maravilloso, ¿eh? Maravilloso porque esas puertas abiertas a veces no se encuentran en muchas escuelas y uno trata Eh, y no se encuentran. Entonces, que tengan las puertas abiertas, maravilloso. Digamos, qué se espera? ¿Cuál creen que van a ser los resultados con este proyecto? Pues los resultados, a mí lo que más me gustaría, o sea, es verdad que al final nosotros somos un cole de una línea, o sea, un primero, un segundo, y yo creo que los resultados al final es intentar tocar algo de cada uno de nuestros niños y de nuestras niñas. Creo que al final la magia que tenemos dentro de las escuelas, había una frase de Henry Adams que decía que el maestro no se sabe cuando termina su toque, no sé si es hasta la eternidad o algo así, y yo creo que si nosotros damos algunas herramientas a nuestros niños, seguro que se ven en los recreos, seguro que se ven en el día a día, pero lo más importante yo creo que es crear un poco de base para que cuando realmente les vengan esas situaciones o esas nubes tóxicas internas, sepan que no se tienen que agarrar a eso. Que yo creo que es algo que, pues según está el día a día, según lo que vemos, y bueno, pues hay casos cada vez más vinculados con las depresiones y las enfermedades mentales, saber que no te tienes que meter en esas arenas movedizas, sino que tienes que a veces dejar que pasen, es importante. Entonces, el objetivo, somos muy ambiciosos. Queremos intentar que no solo los alumnos, sino toda la comunidad educativa aprendamos, porque al final, o sea, este proyecto surge de nosotros, pero a mí me encantaría que al final pues este proyecto fuese extendiéndose, que luego, por ejemplo, pues cada día vivimos más, pero no vivimos mejor. Entonces, que Ujú. todos esos avances científicos, todos esos avances de la neurociencia que está tan al pie del cañón, pues todo eso se juntase y se juntase en el sitio que yo creo que sería más efectivo, que sería en las escuelas, porque al final es la prevención. O sea, eso sería yo creo que lo ideal, porque trabajar en España, por ejemplo, hay un plan que es detección precoz, ¿no? Que es a nivel nacional. Lo que ocurre es que la detección precoz es que ya está el problema.
Eh, y nosotros lo que intentamos desde la escuela es, pues, prevenir, que yo creo que Exacto. sería lo ideal. Claro que sí. Hay algo que quiero contar la experiencia de mi sobrino. Mi sobrino estaba en un programa de manejo de conflictos, de resolución de conflictos aquí en Bogotá. Y la escuela era outsourcing. Venían y les enseñaban a ellos a ser mediadores. Y él aprendió a ser mediador, aprendió a mediar conflictos. Y lo que me parece curioso cuando yo le pregunté, bueno, pero ¿cómo es? Cuéntame, no sé qué. En la madurez de este niño, que yo no la tuve a esa edad nunca y la manera como me dice, ¿sabes que lo uso con mis padres? Y yo, Sí, 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 sí. eso me encantó, me encantó. Entonces me parece bonito que eso pueda llegar a pasar con todos nuestros estudiantes. Sí, 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 o sea, yo lo tengo claro que al final los niños muchas veces, mi hija cuando va por la calle y recoge algo del suelo es un ejemplo para que tú hagas lo mismo. O sea, al final los niños son los que dentro de que luego también tenemos que dejarnos, pueden cambiar no solo el entorno, sino a toda la comunidad educativa con todo lo que implica. Exacto, Juan, ahora sí. Sí, Diego, yo te quería preguntar, tú precisamente cuando empezamos en esta entrevista hablabas de tu propia experiencia. Yo quisiera saber cómo están ustedes abordando el tema de la salud emocional o la socioemocionalidad con todo el cuerpo docente. Es decir, para poderlo enseñar, pues primero tenemos que aplicarlo a nuestra propia vida. ¿Y cómo están haciendo ustedes como en ese proceso de trabajo? Como equipo docente para trabajar en su propia socioemocionalidad, para tener, digamos, entre comillas, una autoridad moral para poderlo enseñar y poderlo transmitir o poderlo llevar al aula. Pues al final yo creo que, como bien sabes, los recursos son los que son y al final toda la gente que se ha querido montar en este barco sabe que va a tener que hacer un trabajo extra de... Es verdad que cada vez hay más cursos, más propuestas de trabajar la salud emocional, pero realmente cada uno de nosotros somos los que tenemos un poco que realmente trabajar, informarnos y seguramente que cometamos muchos errores y por eso realmente la puerta está abierta para que todas las áreas que se quieran intentar montar para mejorar, pues puedan hacerlo. Pero es verdad que nosotros los docentes tenemos la desgracia que nosotros en la carrera, por lo menos aquí en mi caso, no trabajamos ningún aspecto vinculado a la educación emocional, ni en la diplomatura ni en la licenciatura, y es algo que sí que es verdad que es necesario que en todas las carreras, sobre todo las vinculadas a trabajar con niños y con niñas en todas las etapas, tuviésemos una formación pues, vinculada con la neurociencia, vinculada con la psicología y es algo que también que también hay que intentar fomentar, que esto puede ser también un poco la primera piedra para saber que los docentes pues tenemos los recursos que tenemos la mejor intención posible y con eso empezaremos. A partir de ahí, pues ojalá tengamos más recursos y podamos un poco tener también, pues viendo lo que vayamos observando en las clases, pues qué podemos hacer y a dónde podemos llegar. Claro que sí, claro que sí. Sí, los maestros aprendimos en la marcha. Sí, 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 En la sí, marcha y, a ver, tal cual. controla la ira, controla la ira. Sí, 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 sí. Entonces, sí, es que es importante que nosotros también tengamos esa educación, que se incluya en las universidades. Yo quería hablarte también, queríamos preguntar sobre los niños migrantes, cómo se maneja eso, porque hay una buena cantidad de niños latinoamericanos en España y Sí, obviamente ellos sufren un cambio mucho más drástico o súper drástico al moverse a España. pues nosotros, o sea, nuestro cole además es un cole multicultural y es verdad que, a ver, al final yo creo que la educación emocional nos vale para todos porque cada vez, por suerte o por desgracia, las situaciones que viven los peques son alucinantes. Por ejemplo, el caso de los divorcios. Nosotros, pues, o sea, hay días que podrías escribir un libro de situaciones de niños de cualquier nacionalidad que vienen que tienen que cambiarse de casa, que ahora el padre se vuelve a hablar con la madre y tiene que irse a dormir ciertos días a casa de alguien que era un extraño para él. Hemos vivido situaciones
en las que pues al final hay centros que se llaman centros como de puntos de recogida de los niños cuando las familias se llevan mal entre ellas, el padre y la madre, que al niño lo dejan en ese sitio para no verse los padres y lo recogen uno de los dos. Entonces, estas situaciones son las que vivimos a diario. Yo creo que los alumnos, por ejemplo, que con los que contamos, y es verdad que contamos alumnos de muchas nacionalidades, es más el hecho de cómo se da ahora mismo las situaciones sociales bueno, pues que ser de fuera o ser de dentro, porque en muchos casos hay pues casos o sea, pues de nacionalidad española que tienen muchos más conflictos sociales que en estas edades los alumnos que vienen de fuera es súper fácil de integrar. O sea, es una maravilla. O sea, da igual el caso que te puedas poner, que son los propios alumnos los que acogen, Qué reciben lindo. y es un ejemplo de vida para los adultos. O sea, porque pueden venir alumnos, por ejemplo, de fuera a mitad de curso y en el segundo recreo ya están jugando como si se conociesen de toda la vida. Y en estas edades, por eso en estas edades quizás es donde más podemos intentar trabajar y dar esas bases que no se pierdan. O sea, yo creo que en primaria, cuando hay un conflicto, se enfadan y a los 5 segundos ya son mejores Sí, amigos, ya se han perdonado. Cuando vas aumentando con la edad, eso ya se va distanciando y lo mismo ya acabas que no te hablas y eso es lo que deberíamos intentar un poco mantener. Esas cosas que realmente positivas. es la magia de estas edades y la pureza de estas edades. Entonces, yo creo que la educación emocional vale para todos por igual y es verdad que hay situaciones que en el día a día cuando las ves, pues son muy complejas y claro, pues por suerte o por desgracia esas herramientas desde casa a veces no se pueden dar porque no se tienen. Entonces, Ujú. desde la escuela puedes tener la oportunidad de intentar que a esos niños que los dejan en un sitio para que no discutan los padres y que se ha marcado así, pues ellos mismos puedan trabajarlo, porque de otra manera no van a tener opción ninguna. De acuerdo, de acuerdo. Sí, Diego, ya nos adelantabas un poco, pero ¿qué tan importantes son las familias en la educación socioemocional? ¿Y cómo podemos integrar a la familia en las instituciones educativas para que estos programas como el que tú vas a implementar sean exitosos? Pues me encanta esta pregunta porque es algo que yo creo que todos al nacer o cuando, por ejemplo, empiezo alguna de las charlas, una de las primeras preguntas que hago es que levanten la mano a todas las personas que alguna vez les han dicho que lo más importante en la vida es que sean felices. Entonces, el 99,9% y es algo que hacen nuestras familias de manera inconsciente, que lo primero que nos dicen nuestros padres y nuestras madres es, yo hijo, lo que quiero en la vida es que seas feliz. Bueno, pues ya empezando por ahí, ya nos han metido una mochila y una carga que realmente es difícil que levantemos, porque lo ideal sería girarnos y decirles, vale, ¿me puedes decir cómo? ¿Y tú lo eres? Porque Ujú. claro, o sea, es muy fácil decir, gestiónalo, sé feliz. Y claro, las familias al final, nosotros en el aula estamos cierto tiempo y esa continuidad, al final se habla mucho también de la influencia transgeneracional, que es algo que obviamente se observa en las clases. O sea, los casos de violencia de género que hemos tenido en familias o de violencia interna dentro de alguna familia, los niños y las niñas que han vivido ahí, su manera de solucionar los conflictos es con ira, con golpes y no tienen otra manera de gestionarlo. Entonces, las familias yo creo que tenemos suerte que ahora mismo cada vez más están viendo que la situación es grave y piden algo más pues, de información. Entonces nosotros intentaremos también dar la posibilidad de abrir como un centro de familias, intentar mensualmente porque al final eso tenemos que organizarlo, pues nosotros tenemos aquí un AMPA que también ayuda y colabora intentar que las familias participen, darles información, que colaboren, porque es fundamental. Al final, hacer equipo, la comunidad educativa es clave. Si nosotros hacemos algo y la familia te dice, mira, no hagas caso a eso que te dicen, pues es complejo. Y habrá casos que lo hagan, porque al final, pues siempre pasa. Pero la familia es fundamental porque realmente
lo vemos, que la gestión que tienen los niños, pues a veces tiene mucha vinculación con lo que ven en casa y nosotros, pues bueno, pues intentaremos que haya ese triángulo mágico que es pues el cole, las familias y los niños. Pero sí, o sea, la vinculación es, yo creo que total. Importantísima la familia, Mm, porque pues, como tú dices, es la continuidad. O sea, lo que hacemos en la mm. escuela, pues por favor ayúdenos a continuarlo en casa y vaya que es importante. Tenía una pregunta interesante, me parece a mí, y es, dado que nosotros se acaba de aprobar esta educación socioemocional, ¿qué consejo le darías a los maestros que nos escuchan de cómo abordar la educación socioemocional? ¿Qué les dirías? Que no se Pues asusten. primero les hablo de corazón, eso es lo primero, porque a cualquier maestro o maestra que lo intente ya me parece que es un éxito. Y el consejo realmente que les daría es que lo intenten. O sea, yo toda mi ayuda, todo lo que el material, incluso lo puedo, o sea, yo creo que los docentes lo que tenemos que hacer es ayudarnos. O sea, yo todo el material que tengo es para donar para todo el mundo que lo quiera, porque al final esto va a ser lo que decíamos antes, lo que hablábamos antes con Juan, ensayo y error. Puede ser que alguien tenga una idea muy buena, pues al final lo más importante es intentarlo. Y cuando entre todos estamos o abramos este melón, como se dice aquí en España, yo creo que si luego juntamos y hacemos una sinergia de todo el mundo, de todas, pues lo que decíamos antes, de todas las áreas que tienen avances y lo metamos en la educación, pues ese era el gran paso. Entonces yo creo que si alguien tiene la mínima intención, que lo intente. O sea, mi ánimo total y esa sería la frase que le puedo decir. Que salga mejor o peor, cualquier paso es válido. O sea, cualquier paso es ayudar a un niño o una niña. Y a veces puede parecer que no, que puede ser poco, pero la influencia que tenemos en los niños y en las niñas es grandísima. Totalmente, totalmente. Y cambiando un poco de tema, ¿cómo manejamos estas nuevas, o sea, ya en Europa estamos viendo un cambio de dirección, como que estamos viéndonos a retroceder, digo yo, en cuanto a avances que estamos teniendo en educación, especialmente cuando se hablan de extremas derechas tratando de llegar al poder? ¿Cómo ves esto y cómo influenciaría en la educación emocional si es que llega a pasar? Pues a ver, yo es verdad que llevo mucho tiempo sin ver el telediario porque o sea, sufro mucho cuando veo cualquier noticia, cualquier cosa. Entonces, no soy muy o sea, yo creo que nosotros, al final, los docentes, nos vamos adaptando a los millones de cambios legislativos que hay de currículo y demás, que eso ya es un factor importante. Y yo creo que si nosotros estamos unidos, que al final yo creo que lo más importante es sacar a relucir lo importante que es la labor docente. O sea, que a veces estamos ahí un poco como tapados, pero creo que lo importante es que estamos en el trabajo más importante del mundo, que los niños y niñas que estemos con los que estamos ahora son la sociedad del futuro. Entonces, pues realmente no, o sea, no me puedo, o sea, no me baso en los acontecimientos que puedan pasar, sino lo que intento es intentar dar a esos niños y a las niñas lo que yo creo y fíjate, al final la educación emocional es una de las cosas que podemos educar, que es en el aceptar cosas que podamos controlar y lo que no podamos controlar, nos guste o no, pues lo tendremos que es uno de los factores que ahora mismo con la frustración nos ocurre, lo vemos también cada día más en los coles. O sea, hay niños que ya en primero de primaria con 6 años, cuando les preparas un juego que no les gusta, rápidamente se enfadan y la frustración lleva una ira que es descontrolada por su parte. Y entonces, cuando ya lo ves con 6 años, pues el elegir juego que no le guste, eso puede hacer que cuando sea mayor, pues puede pasarle con cualquier cosa de su día a día. Entonces, yo creo que pase lo que pase, nosotros tenemos que intentar seguir trabajando y aceptar haciendo lo mejor que podamos dentro de nuestras clases. Simplemente nosotros como maestros estamos como sujetos a muchas cosas y a muchos cambios y en el aula hacemos lo que queremos, hacemos nuestro trabajo llenando a estos estudiantes como pues, ayudándolos lo que más podemos, porque realmente Sí, como tú dices, se hace con lo que hay.
y Ujú. es Sí, muy sí, sí. importante esa manera de ver como en cuanto a estamos frente a un grupo de estudiantes, necesitamos ayudarlos en su aprendizaje, en su manejo de emociones, en su manejo social, y eso es lo que se va a hacer, ¿cierto? Entonces, Sí. súper, súper interesante lo que dices. Sí, o sea, la idea es intentar, yo creo que eh, dar el, eh, dar el cambio en cuanto a que la educación es verdad que tenemos unos contenidos marcados que están muy bien y que son fundamentales para la vida, pero que sin una gestión de aprender a vivir, si no enseñamos las reglas de la vida, al final todo lo demás es secundario. Y creo que ha llegado el momento de que entre todos, desde cualquier parte del mundo, intentemos ir trabajando dentro de la educación, que ya se hace, porque es verdad lo que comentabas antes, que se llevan mucho tiempo porque se ve, porque al final desde dentro de las aulas se ve que la necesidad que hay de ello, que cada uno intente hacer lo que pueda, y en este caso nosotros nos hemos tirado a la piscina y vamos a dar el 500%, pero creo que al final es necesario y puede ser el cambio educativo que yo creo que ahora mismo la sociedad demanda. No, sencillamente me complementar un poco el comentario que nos hace Diego de que, y que tú también lo afirmabas de cómo pues la escuela también es un espacio de contención, de alguna forma de blindar a nuestros estudiantes pues, de lo que ocurre en el exterior y precisamente una herramienta muy importante es la educación socioemocional porque es precisamente lo que hace que sea útil para la vida y enfrentar esos cambios sociales y políticos que inevitablemente también llegan a la educación. Y quisiera, pues, Diego, preguntarte también, ¿cuál es el mensaje que tú quisieras como transmitir, que es como una frase o un mensaje claro que quieras dejar a todos los maestros y maestras que nos están viendo? Yo, como estáis viendo, me enrollo mucho y siempre que me dicen una frase me cuesta mucho, pero eh, podría decir que en la vida al final, desde mi punto de vista, aprender a vivir es en gran parte aprender a pensar y que nosotros, los docentes, tenemos la posibilidad y la suerte de tocar lo más importante que existe en el mundo, que son a los niños y a las niñas. Entonces, ya me estoy liando más que una frase, ya lo siento. Pero bueno, o sea, lo que realmente, lo que quiero decir es que los docentes al final nos creamos que tenemos el trabajo más importante del mundo. Ujú. Me encanta eso porque no lo creemos. También es que muchas personas se dan cuenta o se dan cuenta, pero es que estos chicos van a tomar las decisiones por nosotros en un momento. Ujú. Ellos van a Eso es, estar en cargos de poder, van a estar en cargos en situaciones en las que tienen que tomar decisiones y que ya nosotros no vamos a poder tomar. Entonces, qué mejor que ayudarles, ponerles un camino en que ellos aprendan a manejar sus emociones para poder tomar decisiones conscientes y responsables. correcto, sí. O sea, es la única opción de hacer, decía, no sé si, la frase no sé si se, dicen que es de Clint Eastwood, que decía que estamos cansados de decir dejar un mundo mejor para nuestros niños y nuestras niñas, cuando debería ser dejar mejores niños y niñas para el mundo. Pues al final yo creo que es lo que tenemos que intentar hacer. Que está muy bien todo lo demás, pero al final lo importante es que nosotros eduquemos para que todo el mundo sea mejor, que creo que es lo más importante que se puede hacer. Totalmente de acuerdo, profes. Qué tal esta entrevista tan chévere? ¿Qué les parece? Y recuerden, creámonos que somos el trabajo más importante. Eso es muy ¿Sí? importante. Creámonoslos. Es cierto, es en serio. A veces no nos lo creemos y eso es importantísimo. A veces no creemos que realmente estamos haciendo un cambio y que realmente estamos un paso más allá hacia el futuro. Y Diego, ¿cómo te encontramos en redes sociales? ¿Cómo las personas que nos ven, si te quieren contactar, en dónde lo pueden hacer? Pues muchas gracias. Estoy ahora poniéndome con las redes sociales porque hasta hace un tiempo estaba un poco, pues no estaba muy metido en ello. Es Diego Olivar Al
en Instagram, que es donde más estoy ahora un poco metido en ello. Si cualquier cosa, cualquier solicitud de material, lo que necesitéis, cualquier consulta, estoy disponible porque, repito, al final yo creo que lo que deberíamos hacer todos los docentes es poner lo que tenemos al servicio de todos, porque es al servicio pues, de lo más importante, como digo, de los niños y de las niñas. Entonces, De, ac- bueno, de acuerdo, profes, todos los links van a estar en la descripción. Obviamente las redes sociales de Diego para que lo contacten si necesitan apoyo o quieren preguntarle más cosas que no preguntamos aquí. y yo quiero daros las gracias y la enhorabuena por poder hacer, por poder transmitir y por llevar el mensaje como lo lleváis a todos los docentes del mundo, que creo que hacéis una labor bastante increíble y como decimos, al final no sabemos hasta dónde llega el mensaje y creo que vosotros estáis haciendo una función muy importante, así que agradeceroslo y daros la enhorabuena. Ah, muchísimas gracias y a ti, gracias por venir, por estar con nosotros, por contarnos y compartir y ser tan generoso con este conocimiento. Muchísimas gracias. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Diego, y mucho éxito en toda la implementación de tu programa y esperamos tenerte aquí nuevamente para que nos cuentes ya resultados y cómo has logrado en la práctica llevar la educación emocional al aula. Muchas Muchísimas gracias, seguiremos a por ello. Y así llegamos al final de este episodio de Para Maestros. Esperamos que las ideas, las experiencias y las conversaciones de hoy te sirvan de inspiración y te brinden herramientas para una increíble labor en tu aula. Queremos agradecerte por habernos acompañado. Recuerda que puedes encontrarnos en todas las plataformas de podcast y en YouTube. Y síguenos en nuestras redes sociales @paramaestros para no perderte ningún episodio y unirte a nuestra comunidad de docentes. Nos vemos en el próximo episodio de Para Maestros, donde seguiremos explorando juntos el fascinante mundo de la educación. Hasta la próxima, colegas.